La cuestión de lo femenino y de las mujeres es un tema importante para el psicoanálisis, es un tema privilegiado para el psicoanálisis. Freud se pregunta qué quiere una mujer y dice que eso no tiene respuesta. Lacan parte de una proposición que dice que la mujer no existe, queriendo decir por esto que no hay la inscripción del significante de la mujer en el inconsciente. De esto se deriva que toda definición de la mujer o toda definición de lo femenino está dada por un estereotipo o por un ideal propio de la época. Que no haya significante de la mujer inscripto en el inconsciente quiere decir también que cuando se dice de la mujer, cuando se la dice, Lacan sostiene que se la difama. Es más, él plantea que todas las versiones propias de cada época respecto de lo que son las mujeres son infamias. Es decir, que la mujer está planteada como infame. Lo interesante del psicoanálisis, lo interesante de Lacan es que plantea la posibilidad de pensar lo femenino y la feminidad, haciendo una diferencia entre lo femenino y la feminidad, no desde el atributo que deriva en una degradación, tampoco desde lo conceptual, porque no habría conceptualización de lo femenino, y tampoco desde la relación de poder, porque no son términos inherentes, no son nociones inherentes al psicoanálisis. Es decir, que nos invita a pensar lo femenino a partir de posiciones subjetivas en relación a los goces, o también se puede decir en relación a la enunciación. Que no haya significante inscripto en el inconsciente de lo femenino no quiere decir que no haya versiones, porque no hay el significante de la mujer, lo que sí hay son versiones. Versiones de lo femenino que conllevan una tensión que hay que pensarla como una yancia, como un agujero entre lo más singular de cada ser hablante y las versiones dadas en cierta época. Por supuesto que hay ideales e ideales en la época, y el empoderamiento también lo tenemos que pensar como un ideal que se impone desde el otro social para todos. En la serie lo que se ve, lo que se muestra son mujeres empoderadas, son mujeres que toman el poder en la escena, ¿sí? Son mujeres protagonistas, son mujeres que causan y echan a rodar el entramado ficcional. No solo eso, sino que además lo modifican. ¿Y cómo lo hacen? A partir del amor. Entonces son mujeres que causan la ficción, hacen hablar, hacen rodar la ficción y la van modificando. Así vemos cómo Tokio en el segundo capítulo queda tomada por la escena de su amante caído y incumple la única condición, transgrede la única condición dada por el que arma el atraco, que es que no haya sangre. ¿Sí? Ella queda tomada por la escena del amante caído e irrumpe en la escena disparando con la posibilidad de que alguien muera. O en el capítulo que me han invitado a comentar, en donde se modifica el entramado ficcional a partir de que Nairobi se empodera y plantea que comienza el matriarcado. Bueno, que dura lo que dura el matriarcado, porque no termina ni en ese capítulo la cosa. Todo está planeado, todo está planificado, programado, y aparecen los imprevistos del amor. Y las mujeres encarnadas, al menos en esta ficción, las mujeres están encarnando esto. La falla en la misma ficción, lo que no anda,
casi hasta podríamos decir que las mujeres hacen síntoma en la ficción. Ellas encarnan en esta serie, las mujeres encarnan lo que no anda de lo que se espera del amor, lo que no anda de la sociedad, lo que no anda de la maternidad. Estas mujeres, a partir del amor, lo que muestran es que hay algo que pareciera que tenían, hay algo que ellas consideran que les pertenecía, es decir, que las presentan bajo la forma del tener, hay algo que tenían, que perdieron y que pretenden encontrarlos con el otro sexo, en este caso bajo la forma del amor. Es decir, que una pretende encontrar un sentido, la otra la ilusión de la pareja perdida, la otra el amor muerto. Y para ello se precipitan al encuentro con el otro sexo para obtener, con la intención de obtener eso que se les ha arrebatado. Vemos entonces que el amor en este caso se presenta, y en todos los casos, se presenta bajo la forma de una falta, ¿sí? De lo que no se tiene y que se procura obtener en el otro o con el otro, o a propósito del otro inclusive. Ante eso, Lacan nos enseña que hay varias posibilidades en la serie o varias salidas. En la serie no muestran con qué se encontraron, muestran que estas mujeres se precipitan a ese encuentro, pero no muestran con qué se encontraron. Parece, por cómo se presenta la serie, que lo que encuentran es más de lo mismo, es decir, que van en la vía de la desorientación dada por la repetición. Pero Lacan nos enseña que ante el vacío inherente del amor, ante el vacío inherente constitutivo del amor, hay otras salidas. Hay la posibilidad de hacer otra cosa que la repetición. Hay la posibilidad de creación con sus consecuentes efectos de poesía.